Yo le agradezco mucho de unos minutos al director de México Elige, Sergio Zaragoza, para platicar de estos temas y de la reciente encuesta justamente de México Elige. Sergio, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. El agradecido soy yo por el espacio que me das. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Oye, Sergio, ¿cómo viste? Ahorita hablábamos de Cuauhtémoc Cárdenas y obviamente imposible no tocar el tema del presidente López Obrador. Preguntarte, Sergio, ¿cómo le fue al presidente en Sonora? Es una pregunta que nos hacíamos en cabina recientemente. Pues vemos la popularidad, recientemente Reforma sacó una encuesta. México Elige ya trae sus números hoy a nivel México y a nivel Sonora también. ¿Cómo le va al presidente? Es correcto, Michelle. De hecho, escuchando la entrevista de Cárdenas y los comentarios, incluso la militarización, podemos dar algunos datos también sobre militarización y cómo la gente, de alguna forma, en una medición que estamos haciendo ya una serie de tiempo bastante amplia y extensa sobre militarización de la policía. Pero empezando con el tema de López Obrador. A López Obrador este mes le va bien. Este mes el presidente crece 5 puntos después de haber estado en su punto más bajo en todo el año. O sea, si medimos de mayo del 2021 a mayo del 2022, el punto más bajo que tuvo el presidente fue en marzo del 2022, justamente un mes antes de prácticamente casi junto con la cuestión de la revocación, un poquito antes de la revocación de mandato. El presidente tiene su punto más bajo, cerca de 49% de aprobación. El mes pasado, el 10 de abril, que fue cuando medimos nosotros prácticamente un día después de la revocación de mandato, cuando terminamos la medición, sí, el presidente recupera prácticamente 5 puntos, estando en 55, y este mes recupera 5 puntos más. Hoy el presidente se ubica en 60.5% de aprobación en la medición de México Elige que hace a todo el país, cerca de 12,000 personas encuestadas. Y con respecto a Sonora, ¿qué es lo que te puedo decir? En Sonora el presidente es el 7º estado con mejor evaluación que tiene en el país. Tabasco es el número 1, con cerca del 88%, el 90% de la población de Tabasco aprueba al presidente López Obrador, y en Sonora tiene 69.5, es decir, casi 10 puntos por encima de la aprobación nacional, estando Sonora en lugar número 7 en aprobación nacional del presidente López Obrador. Oye, Sergio, tú como un oyente y como un testigo también de la política nacional, las decisiones y como alguien que opina también de manera pública sobre estos temas, ¿qué hace que en marzo el presidente que esté a 49% suba a 60.5% en 2 meses? Sobre todo cuando uno pensaría, digo, estoy desde la trinchera periodística donde uno no tiene que jalar para ningún lado, pero sí, y es crítico, y soy crítica del presidente, pero yo pensaría, ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hizo subir la popularidad al presidente tan drástico, tan arriba y tan contundente, no? El punto más alto de popularidad del presidente en este año, de mayo a mayo, fue en enero del 22, o sea, recién iniciado el año, con cerca del 65% de aprobación del presidente. A partir de enero viene la cuesta de enero, viene febrero, viene todo el asunto económico, también la cuestión de inseguridad, y baja hasta marzo a 49%. ¿Qué pasa del 6 de marzo en adelante? Campaña muy fuerte, pero muy, muy fuerte, en televisión, en radio, en espectaculares, en comentarios, en redes sociales, con respecto a que siga el presidente. Y también una campaña muy fuerte por lado de la oposición, no tanto por el siga, sino por la abstención a que la gente saliera a votar en la revocación del mandato. Yo creo, y desde el análisis que hicimos en su momento, que la oposición perdió un foro muy importante para contrastar ideas y contrastar el gobierno de López Obrador al momento de la revocación de mandato, y se abstuvo no solamente del voto, sino se abstuvo también de estar en una palestra pública, tanto partidos políticos como políticos o gente de la función pública, para calificar la presidencia de López Obrador. ¿Qué fue lo que pasó después? Pues viene un rebote totalmente automático por esta cuestión de una alta exposición del presidente, una alta exposición positiva del presidente, y todo el asunto de la revocación de mandato, que le suma al presidente de marzo a abril 5 puntos, y ahora seguimos con lo que le podemos llamar los efectos secundarios de revocación de mandato, donde el presidente sube otros 5 puntos porcentuales en la aprobación. Básicamente es lo que nosotros vemos ante esta, como muchos me pueden decir, y en WhatsApp lo constato, inexplicable incremento en la popularidad de López Obrador. Sí. Pues bueno, no es tan inexplicable. El presidente, sí, el Morena y los partidos de Morena tienen culpa de que el presidente suba, sí.
la exposición a la revolución de Maduro fue muy alta, y también la oposición, porque la oposición se abstuvo a estar en un debate nacional donde pueden haber contrastado ideas con el presidente. No, me queda claro que es el presidente con el presidente, ¿no? Ahora, hablando, vamos a bajarnos a los temas sociales, a lo que obviamente lleva a la gente a opinar sobre Andrés Manuel López Obrador. Da unos datos muy interesantes México Elige, que además lo pueden buscar ahí en redes sociales, Sergio, en la página de México Elige, en Twitter también. Arroja unos datos sobre la principal preocupación de los mexicanos, es decir, enlistan los problemas y el porcentaje de preocupación. ¿Cómo andamos los mexicanos? ¿En qué ánimo ante justamente la figura de aprobación del presidente López Obrador? El problema principal, por mucho, desde julio del año pasado y en incremento constante, es seguridad pública. Hoy tenemos uno de los puntos más altos en la preocupación en la población mexicana, donde dicen que el 45.3% de ellos opinan que el principal problema del país es la seguridad pública. Y esto es obvio porque lo podemos ver no solamente en los medios, sino lo vemos a diario en las calles, cómo de alguna forma esa situación de los feminicidios, el asunto de las desapariciones de personas, el asunto de la propia inseguridad. Ayer justamente en Hermosillo, una corretiza del Patajal a la ciudad de Hermosillo por una situación ahí de unas carreras de caballos, en fin, toda una situación donde está desbordada la seguridad pública en todo el país, y así lo expresan los mexicanos a través de la encuesta. 45.3% de ellos dicen que el principal problema del país es la seguridad, y tiene un incremento muy importante este mes. Estaba en 38.9 el mes pasado, sube a 45, es decir, 6 puntos porcentuales más el tema de la seguridad pública. Y si desglosamos seguridad pública, eso 45%, 22.9, 23% se debe a inseguridad. La gente se siente insegura. 17% a violencia y 5.1 al tema del narcotráfico. Esto es si desglosamos este problema. Ya en cuestiones secundarias, 21% es la preocupación de la corrupción en la población, 16.7% la economía, y otros problemas estamos ya alrededor del 14%. Híjole, ¿qué vamos? Sí, Sergio, adelante. No, es que me estoy impresionada porque los números son demasiado contrastantes, ¿no? Digo, imagino que ustedes lo leen también o no sé. Bueno, lo que se puede leer de nuevo es que esto no es un punto nada más en el espacio muestral, sino tenemos una serie de tiempo que ya viene de muchos años. Sí. Y bueno, públicamente nosotros publicamos todo un año completo de datos para que la gente vea y los analistas vean y chequen cómo es que se ha venido comportando el sentimiento en la población con respecto a los problemas del país y los problemas de la familia. Obviamente ya cuando preguntamos cuál es el principal problema de tu familia, ahí está muy pareja, siempre se ha mantenido por entre el 50 y el 45% el tema de el alto costo de la vida o la economía. Qué interesante. 48.6% de los mexicanos dicen que la economía es el principal problema de su familia, y si lo desglosamos, el que va en incremento es alto costo de la vida, 20%, o sea, la inflación, bajos salarios, 18.8%, o sea, la precarización del salario que no le alcanza, y 9.3% también a la alza, ojo, el desempleo. Entonces, el problema económico es el número uno, sin estar muy abajo el problema de seguridad pública, que este mes crece 2 puntos porcentuales. 29% de los mexicanos dicen que en su familia el principal problema es de seguridad pública. Fíjate, es interesante porque ahorita justamente me pregunta acá Mauro, oye, pero ¿cómo le hacen la pregunta a la gente sobre el tema de López Obrador? Permíteme ir rápido una pausa, Sergio Zaragoza, director de México Elige, para preguntarte sobre esa pregunta, hablando pero además, ¿cómo le está yendo al gobernador Alfonso Durazo? Una pausa rápida, quédate conmigo, Sergio. Vamos a la pausa, regresamos. La Gran Muralla China es una gran obra de arte de guerra, considerada una de las 7 maravillas del mundo y uno de los símbolos más representativos de China. Fue en la dinastía Ming, en los siglos XV y XVI, quienes crearon una grandiosa barrera de poco más de 7,000 kilómetros de largo al norte de China, que atraviesa montañas, llanuras y desiertos con el fin de defenderse de la caballería del ejército mongol.
sol. La estructura de este muro consta de torres que son conectadas mediante los lienzos de la muralla, las cuales tenían diferentes usos. Los principales eran que facilitaba la comunicación cuando se acercaba el ejército enemigo. Para avisar que había peligro, encendían fuego en una de dichas torres y las de al lado iban prendiendo fuego hasta que todas estuvieran en comunicación. Las torres podrían albergar alrededor de 30 y 50 hombres con su respectivo armamento y hacían guardias durante 4 meses. Una recomendación para conocer de la mejor manera la Gran Muralla: es necesario investigar qué tour puede ser el más atractivo, ya que existen diferentes accesos por distintas ciudades de China por lo extensa que es. Asimismo, tener en cuenta que cada entrada maneja acceso controlado por temas sanitarios. Redes sociales y contacto: Twitter, Radio Fórmula Son; Facebook, Radio Fórmula Sonora. Manténgase en contacto con nosotros a través de la 91.5 FM en Hermosillo y 89.1 en Nogales. Fórmula Noticias Sonora con Michelle Rivera, abriendo la conversación. Continuamos. Estamos de regreso, 4 de la tarde con 45 minutos. El director de México Elige, Sergio Zaragoza, está en la línea telefónica. Sergio, una pregunta antes de ir con el tema del gobernador Alfonso Durazo aquí en Sonora. ¿Cómo es la pregunta relacionada a la medición del presidente López Obrador? Bueno, vámonos por preguntas. Se plantean 3 diferentes preguntas, por ejemplo, en el asunto de el principal problema del país. Le preguntamos a la gente cuál considera que es el principal problema del país, y bueno, se desdobla respuestas: inseguridad, corrupción, violencia, crisis económica, narcotráfico, pobreza y otras 8 variables más. Cuando le preguntamos a la gente cuál es su principal problema de su familia, igual lo desdoblamos en diferentes tipos de respuestas con respecto a lo que normalmente contesta la gente. Para López Obrador, ¿qué se le pregunta? A López Obrador le preguntamos si aprueba usted o no al presidente López Obrador. O sea, es directa, es concreta. Es directa, sí. ¿Aprueba usted el mandato del presidente López Obrador? Y se gradúa en una serie de números, ¿no? Y cuando preguntamos también, junto con la aprobación, a la calificación, ¿cómo aprueba usted al presidente López Obrador? En aprobación del presidente este mes, 60.5, en calificación, 57.2. Normalmente el dato que más se da a conocer, porque es el dato más público y más popular en la cuestión de encuestas, es el porcentaje de aprobación de la población a el mandato de un gobernante. Bien, oye, Sergio, y bueno, ya bajando acá al estado de Sonora, ¿cómo le va al gobernador Alfonso Durazo? Bueno, al gobernador Alfonso Durazo le va bien. Es un gobernador que desde que inicia su mandato ha estado dentro de los 10 primeros lugares. La época más baja que tenía, o el mes más bajo, fue el mes pasado, que estuvo en 7º lugar. Este mes sube 4 lugares, del 7º al 3º. Suma 4, casi 5 puntos porcentuales en su aprobación, pasando de casi 64% a 68.5% este mes, estando a nivel nacional en la tabla de los 32 gobernadores y jefa de gobierno del Distrito Federal, pues está él en la posición número 3. Entre los primeros 10 gobernadores, pues es de los 5 gobernadores morenistas, 6 gobernadores morenistas que se encuentran en esta tabla, y hay 4 gobernadores que se encuentran dentro de los 10 primeros lugares en el ranking de aprobación de los ejecutivos locales que hacen México Elige. En tercero, entonces, ahí lo pueden consultar también. Me hacen una pregunta acá, Sergio, con los números que tienen y por el próximo proceso electoral, que si cómo ves a Morena, cómo le va a ir a Morena, qué predicciones, basándose obviamente en los números que vienen trabajando en México Elige, siguiendo esta predicción, ¿qué puede pasar en estas elecciones, Sergio? En la cuestión electoral, la encuesta de México Elige tiene cerca de 20 láminas diferentes con diferentes tipos de escenarios, preguntas y todo. Es muy importante que la consulten si quieren tener una información un poquito más concreta, más detallada, más concreta, pero a este mes definitivamente a Morena, le va muy bien. Cerca del 50% de la población le daría el voto a este partido. A nivel nacional, en cuanto a si hoy existiera una elección
nacional, estando el Partido Acción Nacional con alrededor del 18% de la intención de voto, y bueno, el Partido Revolucionario Institucional con el 16%, si mal no recuerdo. Ahorita busco la lámina y te doy el dato exacto, pero en esos rangos andamos. Morena sube, normalmente cuando sube la aprobación del presidente, también sube lo que es de alguna forma el posicionamiento del partido. Es una relación muy, simbiótica, entre el partido del presidente y Morena, ¿no? A ver, aquí ya tengo los datos. 50% para Morena, sube 1.9, casi 2 puntos porcentuales del mes pasado 19.8 para el PAN, baja cerca de 3 puntos el PAN, 9.5 para el PRI, sube 2 puntos porcentuales. Esto más que nada yo creo que por la labor de Alito Moreno en el asunto de energética y cómo toma el liderazgo al rechazo de la reforma energética el mes pasado. Y Movimiento Ciudadano 5 puntos. Cualquier candidato independiente no podría obtener más de 2.6%, 3 puntos porcentuales, y todos los demás, PRD, PT Verde, 3 puntos porcentuales. En los indecisos tenemos 10% de personas que dicen, de los encuestados, que no tienen todavía una definición sobre algún partido político, pero definitivamente Morena hoy se llevaría la elección si así fuera, ¿no? Ahí está, pues a la gente que nos está preguntando a través de WhatsApp, ahí tiene la respuesta. Sergio Zaragoza, director de México Elige, gracias por estos minutos para compartir, y espero podamos coincidir próximamente con más números que arroje ahí la encuesta que realizan constantemente. Gracias a ti, Michelle, y es un gusto estar en tu espacio. Muy buenas tardes, Sergio Zaragoza. Ahí está, 50%